El asma es esta enfermedad en donde se produce inflamación a nivel de los pulmones, específicamente a nivel de los bronquios. Si ustedes, en el momento en el que ustedes toman una bocanada de aire, en el momento en que ustedes respiran, el aire se ingresa hacia nuestro cuerpo por medio de una tubería que se va dividiendo hasta que llega a tubitos muy pequeñitos, que los más pequeños se llaman alvéolos, y es en donde se lleva a cabo el intercambio de gases, es decir, nosotros respiramos oxígeno y se va de regreso el dióxido de carbono por esta misma tubería. ¿Qué sucede en un paciente que tiene asma? En un paciente que tiene asma a nivel bronquial, parte de esa tubería, que es a nivel de los bronquios, se presenta un estrechamiento. Lo que va pasando con la vía aérea es que va siendo cada vez más chiquita por varias razones. La primera de ellas es porque se produce una gran cantidad de moco. Normalmente nosotros tenemos moco en las vías aéreas, pero en el paciente que tiene asma, ese moco se produce en mayor cantidad. Y por otro lado, nosotros también tenemos músculo alrededor de esos bronquios, porque es un mecanismo de defensa la tos, pero en el paciente que tiene asma, aparte de que tiene mayor producción de moco, el músculo que rodea esos bronquios se hace todavía más fuerte. Y lo que sucede es que el espacio por donde puede pasar el aire para que nosotros respiremos de forma normal se hace muy pequeñito. Entonces, estas situación en donde la vía aérea se hace muy estrecha nos va a llevar a que se presenten los típicos síntomas del paciente que tiene asma. ¿Cuáles son los síntomas del asma? Bueno, la presencia de tos. La tos es, a veces me preguntan si es más frecuente que sea tos con flemas o es más frecuente que sea tos seca, y la verdad es que se puede presentar de las dos formas. En ocasiones hay mayor prevalencia de tos con moco o con flema, pero en ocasiones la tos se puede llegar a presentar de forma seca, y la tos es muy variable. A veces se presenta en algún momento del día, típicamente los pacientes que tienen asma, desde muy chiquitos hasta muy grandes, pero es muy común que tengan los síntomas relacionados en la noche. Es un poco como que en la noche pueden llegar a tener una situación de mucha dificultad o mucha tos, y que a lo mejor en el día tienden a estar como mucho más estables. Esto aplica, digamos que de forma general. Hay pacientes en los cuales de repente la tos persiste y se puede presentar en cualquier momento del día. Pero bueno, la tos es lo que se conoce como tos en excesos, es tos que se presenta de forma muy continua. Y aparte de la tos, el otro síntoma que se acompaña también de forma muy típica es cuando el espacio por donde puede pasar el aire es tan pequeñito, lo que sucede es que se puede escuchar algún tipo de silbido en el pecho, como si fuera una flauta. Ustedes cuando tocan una flauta, el hecho de que pase el aire por un espacio pequeño hace que se produzca el sonido. Y aquí sucede lo mismo. En el momento en el que se cierra la vía aérea a un diámetro muy pequeño, lo que se escucha es como un silbido del pecho, como si fuera un gatito dentro del pecho. En ocasiones también lo comentamos con las mamás. Y por supuesto que en ocasiones esto va a llevar a una sensación de que hay como una opresión en el pecho, y aparte de la opresión en el pecho se llega a presentar dificultad para respirar. Los pacientes con asma, si no están bien controlados y si hay mucha inflamación a nivel bronquial, pues se puede llegar a provocar esta dificultad para poder hacer este intercambio de gases y que se sienta una cuestión de asfixia. Entonces, definitivamente estos 4 síntomas son como los más comunes. Ya les comentaba, hay veces en que el paciente los puede llegar a presentar más en la noche, pero hay pacientes en los cuales a lo mejor se pueden llegar a presentar nada más en una temporada. Pero lo típico es que estos síntomas van cambiando, ya sea por temporada, ya sea a lo largo del día, y es por eso que vale la pena identificarlo a tiempo. Aquí tengo una pregunta de Nan Rosales. Nos dice que si es cierto que el asma puede causar broncoespasmos y que si esto es parte de una crisis asmática. Sí, efectivamente, Nan, lo que sucede en el asma es que esta inflamación que les comento, esta producción de moco y este estrechamiento de la vía aérea, lo que hace es provocar el broncoespasmo. Es básicamente este estrechamiento de la vía aérea, que puede estar causado por la producción de moco, pero también se conoce como espasmo. ¿Por qué? Porque el músculo que está alrededor del bronquio tiende a provocar que se cierren esos bronquios.
Y sí, en un paciente que está descontrolado, una crisis asmática es básicamente un momento en el cual se llegan a presentar estos espasmos de forma más frecuente y que nos va a llevar a que el paciente tenga que cambiar drásticamente su tratamiento, a lo mejor tenga que ir a urgencias para que pueda respirar mejor. Entonces es cierto que el broncoespasmo es este estrechamiento de la vía aérea que es secundario a esta inflamación que se está presentando en los pacientes con asma. Y esto es un punto importante porque quiero comentarles que el asma es una enfermedad que es bastante común. Muchas veces tendemos a estigmatizar mucho a los pacientes con asma. ¿Por qué? Porque se piensa que a lo mejor es una enfermedad que necesariamente tiene que ser grave. Se piensa que a lo mejor es una enfermedad que puede a lo mejor sentenciar al paciente a un estilo de vida mucho más restringido, y esto no es cierto. Hay muchos mitos, como ya les comentaba, alrededor del paciente que tiene asma, y lo que quiero comentarles es que afortunadamente la mayor parte de los pacientes se puede tratar si se identifica a tiempo esta enfermedad. Si nosotros identificamos a tiempo la enfermedad, lo que va a pasar es que podemos dar un tratamiento también muy temprano, un tratamiento que ayude a desinflamar esa vía aérea que comentamos que está como muy inflamada, y a partir de ahí lo que podemos lograr es el control, y el control es básicamente que el paciente pueda incorporarse a su vida normal, pueda hacer actividad física, pueda realizar, si es un niño, pueda salir a jugar a la calle cuando está lloviendo y jugar en los charcos, si puede ir a tomar una nieve, ¿no? Puede jugar fútbol, y no necesariamente tiene que ser el portero para estar todo el tiempo sentado, ¿no? Es decir, necesitamos llevar al paciente a un estado completo de normalidad, y para eso tenemos una gran cantidad de medicamentos y de opciones que no son farmacológicas, pero que también nos pueden servir para que la mayor parte de los pacientes estén muy bien controlados. Oscar Salazar, muchas gracias por participar. Oscar lo que nos dice es: ¿qué relación tiene el asma con la rinitis? Esto también es muy frecuente. Esta inflamación que yo les comento que se produce a nivel bronquial es una inflamación que no se limita al árbol respiratorio bajo, es decir, a nivel pulmonar. Las células, las proteínas que nosotros llamamos citocinas o interleucinas que provocan esa inflamación a este nivel no se quedan estáticas a nivel del pulmón, sino son diferentes proteínas y células que van migrando alrededor de todo el cuerpo. Y dependiendo del órgano donde estén produciendo esta inflamación, pueden llegar a provocar también datos en otros niveles. La rinitis es la principal comorbilidad, se le conoce como comorbilidad a esta enfermedad que acompaña a otra con esa misma causa, que en este caso es la inflamación. Cuando la inflamación se produce a nivel de la nariz es la rinitis, y la rinitis afecta más o menos de 7 a 9 de cada 10 pacientes que tienen asma también tienen rinitis alérgica. Y ahí los datos, además de los que mencionamos a nivel pulmonar, los datos que podemos llegar a tener en un paciente que tenía rinitis es la congestión en la nariz, el escurrimiento nasal, que también se puede presentar en diferentes momentos del día. Algunos lo tienen más en la mañana, a lo mejor, otros lo tienen más cuando salen de su casa. La sensación de mucha comezón en la nariz, que a veces llega a provocar también tanta inflamación y al rascarse sangrado, y también en ocasiones la sensación de comezón o de enrojecimiento de los ojos, que son como datos muy típicos de rinitis y de rinoconjuntivitis alérgica, que están también como muy relacionadas con la inflamación a nivel bronquial en pacientes que tienen asma. Por eso es que cuando ustedes van al médico, por ejemplo, cuando van con un alergólogo, lo que hacemos es preguntar varias cosas que probablemente no tienen relación con lo que ustedes están llevándolo. Hay muchas veces en que ustedes van por la tos y de repente les preguntamos: oye, ¿y no le ha sangrado la nariz a tu hijo? Y de repente puede decir: sí, pero ¿por qué me dice del sangrado? Bueno, porque tenemos que abordar de forma integral al paciente, y el poder como conocer mejor al paciente, ya sea a un niño, si son sus hijos, o a ustedes, si es que tienen esta enfermedad, es muy importante tratar de controlarlos de forma completa, porque si nosotros controlamos solamente el asma, pero dejamos de lado a lo mejor la rinitis,
o dejamos a lo mejor de lado si el paciente además tiene dermatitis atópica, que es otra comorbilidad importante en pacientes con asma, pues entonces no terminaríamos de controlar por completo toda la inflamación y a lo mejor el control del asma no es el ideal. Entonces por eso siempre se hace la evaluación completita. Espero que con esto más o menos quede claro, Oscar. Muy bien, Grace Basurto nos pregunta que si se puede prevenir el asma. Esta pregunta es bien interesante porque el asma no tiene una sola causa, no es un solo origen, el asma es multifactorial. Con multifactorial quiere decir que hay un componente genético importante. Si un niño tiene un papá que tiene asma, va a tener posibilidades de desarrollar asma más o menos en un 50%. Si este niño tiene a los dos papás con asma, es probable que a lo mejor en un 80% de posibilidades desarrolle asma a lo largo de su vida. Pero no necesariamente el hecho de que tú tengas papás con algún tipo de alergia o asma, necesariamente lo tengas que expresar. Está la carga genética ahí, está como esta parte heredada, pero necesariamente tiene que haber algo del ambiente que lo pueda llegar a detonar. Y entonces imagínense que a lo mejor ese niño que tiene la predisposición a desarrollar alergia o la predisposición a tener asma, en algún momento se pone en contacto con algún virus y ese virus a lo mejor le provoca inflamación en la vía aérea, no se controla de forma adecuada y entonces pum, expresa la alergia o expresa el asma. Así como eso puede haber como por ejemplo el hecho de que se ponga en contacto con muchos antibióticos, y esto es muy típico en pacientes que tienen asma, que de repente empiezan a recibir tratamientos como si fueran infecciones de repetición, y en realidad no es que tengan una bacteria, lo que está pasando es que su cuerpo está respondiendo de forma muy fuerte a cosas que están en el ambiente. Pero si les damos antibióticos no les va a ayudar de nada, y por otro lado también vamos a debilitar un poco o a mantener como más bien menos estimulado el sistema inmunológico, y por lo tanto va a ser una forma en la cual se puede expresar más fácilmente el asma. Entonces, en esta pregunta de qué se puede hacer para prevenir el asma, yo lo que les diría es, por un lado, o sea, la genética no la vamos a poder modificar, ¿no? Muchos no leemos las letras chiquitas cuando nos casamos, y entonces a lo mejor no hay forma de que se pueda evitar de repente algunas cosas que ya vienen en nuestros genes, pero lo que sí se puede prevenir es cosas como, por ejemplo, fomentar la lactancia materna. Un niño que es alimentado a seno materno tiene muchas menos posibilidades de desarrollar alguna alergia, incluyendo la inflamación a nivel bronquial, que sería el asma, aparte de muchos otros beneficios nutricionales y de otras enfermedades crónicas, que un niño que se alimenta con fórmula. Entonces, ese sería un punto importante. A veces, por ejemplo, también el desarrollo de muchas cesáreas. Sé que muchas cesáreas son necesarias, pero también en los últimos 20, 30 años hemos tenido un boom de niños que nacen por cesárea, que probablemente no están tan indicados y que probablemente pudieron haber nacido por parto. Y está bien que nazcan por cesárea. El problema es que, a diferencia de un niño que nace por parto, el niño que nace por cesárea no se pone en contacto con muchos estímulos bacterianos que sí los tiene el paciente que nace por el canal vaginal, y que esto va a favorecer que se tenga como una mayor estímulo a la parte inmunológica, que va a provocar que el sistema inmune esté mucho más capacitado para ser protector. El niño que nace por cesárea no entra en contacto con estas bacterias y por lo tanto disminuye mucho esta respuesta inmunológica, y es más fácil que desarrolle más inflamación. Entonces, ya comentamos la vía de nacimiento, ya comentamos la lactancia materna, el sobreuso de antibióticos, evitar el sobreuso de antibióticos. Recuerden que 9 de cada 10 veces que se enfermen niños y grandes, la mayor parte de las veces va a ser por alguna infección viral y no se necesita ningún tipo de antibiótico. Y bueno, en general de esta forma podemos ayudar a que se pueda prevenir un poco la enfermedad. Muy bien, Nan Rosales nos dice que qué pasa si utilizamos los inhaladores de corta duración, pero no acudimos con un especialista. ¿Podemos terminar hospitalizados o el asma no llega tanto? Muy bien, Nan, muchas gracias. Como tú bien mencionas, hay dos tipos de tratamiento que utilizamos al momento de tratar a un paciente que tiene asma.
Un tipo de medicamentos o un grupo se conoce como medicamentos de control. Y estos son los medicamentos que permiten mantener el pulmón desinflamado la mayor parte del tiempo. Los medicamentos de control los podemos utilizar por largo tiempo de una forma muy segura. Y lo que contienen estos medicamentos de control son esteroides a dosis bien pequeñitas, pero que son suficientes para poder desinflamar nuestros bronquios o los bronquios de los pacientes que tienen asma. A veces estos medicamentos de control se pueden acompañar de medicamentos que sirven para dilatar los bronquios, se llaman broncodilatadores, que son broncodilatadores de acción larga y que ayudan a mantener el pulmón abierto mientras también se tiene el efecto del esteroide. Estos medicamentos son bastante seguros y se pueden utilizar desde edades muy tempranas hasta los adultos y ir subiendo la dosis dependiendo de cómo se encuentra el paciente, controlado o no controlado. Sin embargo, en el momento en el que el paciente cae en un descontrol, quiere decir en el momento en el que el paciente de repente tiene una crisis y empieza con mucha tos, a lo mejor se puso en exposición con algún alergeno que le esté provocando. Imagínense llega la primavera, se van a Cuernavaca de día de campo o a la casa que tienen rentada en Cuernavaca o un Airbnb, perdón por el gol, pero imaginen que cambia algo, que lo pone en exposición con algún alergeno que le provoca una crisis. En esos momentos utilizamos el otro grupo de medicamentos que se conoce como medicamentos de rescate. Estos medicamentos de rescate, el más famoso es el salbutamol, la marca comercial es el Ventolin, pero también hay algún otro, por ejemplo, como se llama Convivent, que lo que contienen es un broncodilatador, pero de acción corta. Es un medicamento que actúa muy rápido y que ayuda a abrir rápidamente los bronquios del paciente que tiene una crisis. Estos medicamentos solo se tienen que utilizar, como su nombre lo dice, como medicamentos de rescate. No los podemos estar utilizando para controlar al paciente. Y como bien mencionas, Nan, hay un grupo de pacientes en los cuales, debido a que sienten una mejoría muy marcada con el salbutamol, los llegan a utilizar de forma muy frecuente. A veces los utilizan 3, 4, 5 veces al día. Y lo único que estamos haciendo es abrir rápidamente el pulmón, pero no estamos desinflamando nada. Y al momento de no desinflamar nada, es ahí donde sí corremos mucho riesgo de que no se controle bien la enfermedad, que esto siga inflamándose. Y a pesar de que mantenemos abierto el pulmón, el costo puede llegar a ser muy caro porque se sigue inflamando los bronquios. Además, estos medicamentos que son los broncodilatadores de acción corta pueden llegar a tener mayores efectos adversos a nivel del corazón, a nivel cardiovascular. Entonces, justo ahí lo recomendable, como tú bien mencionas, es que si tú estás con síntomas persistentes, mejor vayas con un especialista. ¿Para qué? Para que se ajuste el tratamiento con medicamentos de control que sí se pueden utilizar por largo plazo. Muy bien, Betsy Constantino, muchas gracias Betsy, nos pregunta si el asma se hereda. Y sí, como comentábamos, sí hay unos ciertos genes que están relacionados con heredabilidad del asma, pero no necesariamente el paciente que tiene algún papá con alergia o con asma y que haya heredado estos genes lo va a expresar. Siempre hay algo que lo puede detonar y siempre hay medidas que podemos tomar para poderlo evitar. Muy bien, esta pregunta de Nan es si es cierto que el asma se cura. Después de unos meses de no utilizar inhaladores, el paciente se siente bien. Esta también es una pregunta muy buena. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchos de los pacientes que tienen asma tienen un buen apego al tratamiento mientras se sienten mal. Y mientras tú estás dejando los medicamentos de control, el paciente mejora. A veces lo que sucede es que el paciente abandona el tratamiento. O simplemente como ya no se siente mal, pues entonces dice ya para qué me he hecho mi inhalador. Esto lo que va a provocar es que en el momento en que tú bajas la dosis de los medicamentos, si no lo hacemos de forma ordenada, lo que va a pasar es que se inflaman nuevamente las vías respiratorias de forma muy sencilla y otra vez vuelves a recaer y puedes llegar a una crisis. Una de las labores más importantes que tenemos nosotros como médicos es poder explicarles a ustedes la importancia que tiene el apego al tratamiento. No solamente por el hecho de sentirse bien, sino el objetivo no solamente es sentirse bien, sino el objetivo es mantener desinflamados los bronquios para que ustedes puedan llevar, ustedes o sus hijos, una vida totalmente normal, con un control de los síntomas a largo plazo.
Pero eso no significa o no es lo mismo que ya no tener síntomas. O sea, no es lo mismo de que ya me siento mejor y ya lo puedo dejar. Hay veces en que tenemos que dejar el tratamiento durante varias semanas, en ocasiones hay que dejarlo durante algunos meses, y ya que estamos seguros de que está bien desinflamado, podemos empezar a bajar esa dosis de los medicamentos, pero de forma muy coordinada con tu médico. ¿Por qué? Porque de repente, pum, de sopetón quitas el tratamiento y puedes recaer muy fácilmente. Y esto de que se puede curar, lo cierto es que el asma es una enfermedad crónica. Como enfermedad crónica no se puede hablar de curación. Básicamente el asma no se cura, pero lo que sí es que se puede controlar. Y el control es el objetivo del tratamiento. Esto de repente pega mucho en muchos papás, como que el hecho de decir, pero es que como que no se va a curar. Y entonces ahí nuevamente la importancia de poderles explicar el hecho de decir, a ver, no se cura, pero se puede controlar muy bien. Y si nosotros hacemos un buen trabajo en equipo, si nosotros le dejamos los tratamientos como se tienen que dejar, a lo mejor si el paciente es alérgico se le hacen pruebas de alergia y se les da vacunas para alergia. A lo mejor si el paciente no se controla bien con estos medicamentos y cae en un asma que se considera como asma grave, que es un porcentaje pequeño de los pacientes que tienen asma pero que ameritan mayor cantidad de medicamentos. Hay medicamentos ya especializados que ayudan a estos pacientes que tienen las formas graves de la enfermedad. Pero el punto siempre es hacer como este trabajo en equipo. Yo siempre procuro decirles a los pacientes, si con esto no se le quita bien, más o menos en un lapso de una semana máximo, o lo ven peor, por favor llamen y reclámenme. Pero justo esta reclamación lo que ayuda mucho es el poder hacer una retroalimentación de cómo va el paciente y de poder ajustar el tratamiento. No son recetas de cocina que para todos les pueda servir igual. El tratamiento del asma es muy personalizado. Entonces es por eso importante que siempre tengamos una muy buena comunicación. Muy bien, Nicolás Sopeyatle, gracias por participar, Nicolás. Nos dice, buena tarde, una pregunta, ¿qué medicamento le puedo dar a mi hijo que sufre de dolor de cabeza? No se le quita. Nicolás, bueno, aquí el dolor de cabeza es un síntoma bastante común que definitivamente creo que lo pueden llegar a presentar muchos pacientes. Incluso el paciente que tiene asma en ocasiones se acompaña de rinitis alérgica o de sinusitis crónica y puede llegar a presentar dolor de cabeza. Creo que lo ideal sería como que sí acudir con el médico para poder valorar, porque no todo es vía respiratoria y en el caso de dolor de cabeza pues sí hay muchas causas que lo pueden llegar a desencadenar. Entonces mi recomendación es que sí acudan con algún médico o con tu pediatra, el pediatra de tu hijo, para que puedan ver cuál es la causa de este dolor de cabeza y darle el mejor tratamiento. María Elena Gutiérrez nos dice, gracias por participar, María Elena, que su hijo casi todo el tiempo pasa como si tuviera algo en la garganta y le produce tos. Muchas gracias. Sí, efectivamente es una cuestión en donde esta producción de moco que comentábamos que se presenta a nivel bronquial, a veces esa producción de moco también se puede llegar a presentar a nivel de la nariz y de la garganta. Las mismas células que tenemos para producir moco a nivel del bronquio las tenemos a nivel de la nariz, y lo que pasa en un paciente que tiene mucha inflamación es que se produce mucho moco en general en todos lados, y es muy común este síntoma de tener como una flemita, lo que conocemos nosotros como descarga retrofaringea, que básicamente es moco que se va acumulando desde la nariz hacia la faringe. Y en esos casos sí vale mucho la pena el ver si es una cuestión alérgica o qué es lo que está sucediendo, pero sí efectivamente la acumulación de moco en la garganta puede llegar a producir tos, y puede ser que nada más sea una cuestión o de rinitis o de rinosinusitis, o que también asociado a esto esa inflamación ya se haya extendido a vía respiratoria baja a nivel bronquial y entonces haya producido también o el paciente también tenga tos. Diana Oliva, muchas gracias Diana, nos dice si la adolescencia puede influir en la enfermedad. Esto también es como un mito que nos dicen que el paciente que tiene asma necesariamente va a mejorar a lo largo del tiempo, o que el paciente que tiene asma necesariamente tiene que empezar sus síntomas en la niñez, o que es una enfermedad típica de los niños. Y la verdad es que no. El asma se puede llegar a presentar en cualquier etapa de la vida. Más o menos 1 de cada 10 personas de las que están ustedes conectadas, de las que están aquí en general del mundo, 1 de cada 10 tiene asma, y ya sea adultos o niños.
Lo que sí sucede es que muchas veces muchos de los niños pueden llegar a tener como cierta inmadurez del sistema de defensas, que ya estábamos comentando cuáles eran las causas que provocaban inflamación, y que cuando llega la edad más o menos entre los 5 y los 10 años, este sistema inmune termina madurando de forma mucho más completa, y entonces muchos de ellos caen como en una remisión de los síntomas sin necesidad de tratamiento. Pero hay muchos que no, hay muchos que de repente pum, pueden llegar a desarrollar, aún llegando a la adolescencia, el asma de forma persistente. Entonces, como les comentaba, cada paciente a final de cuentas es muy particular y habrá algunos que a lo mejor se les pueden retirar los síntomas y ya estar como muy bien después de la adolescencia, pero no hay como tal un factor, digamos que de hormonal que ayude a que el asma se controle. No, esto es más bien depende un poco de madurez del sistema inmunológico y de que si el paciente está controlado o no está controlado con los medicamentos. Yolanda Osorio, gracias Yolanda, nos pregunta si el EPOC se puede convertir en asma. Fíjense, aquí la diferencia, o sea, las dos enfermedades se parecen mucho. El asma también es una enfermedad obstructiva de la vía aérea. Obstructiva quiere decir que uno no puede sacar el aire de forma completa. Y tanto el EPOC como el asma se produce ese fenómeno. Nosotros cuando tenemos un paciente que tiene síntomas de asma, idealmente lo que hay que hacer, si el paciente lo puede hacer, es una prueba que se conoce con el nombre de espirometría. La espirometría es una prueba donde el paciente sopla sobre un tubito que va conectado a una computadora y se puede medir qué tan rápido está sacando el aire ese paciente, qué volumen de aire está sacando, y a partir de ahí se puede hacer el diagnóstico de si el paciente no puede sacar bien el aire o si lo puede sacar bien el aire. Si no lo puede sacar bien, es una enfermedad obstructiva. Si nosotros le damos salbutamol, en esa prueba se tiene que utilizar el salbutamol como broncodilatador de acción corta y se dilata el pulmón o se dilatan los bronquios, el paciente va a mejorar y eso nos hace el diagnóstico de asma. Eso se conoce como prueba de reversibilidad y básicamente lo que nos dice es que esa obstrucción que tenía el paciente es reversible y con un broncodilatador se puede mejorar. El EPOC, a diferencia, cuando nosotros le damos un broncodilatador, el EPOC no responde. Ahí lo que pasa es que el paciente más bien lo que tiene es como una obstrucción mucho más crónica que es secundaria a otras cosas. En el caso del EPOC, lo que se presenta como causa principal es el tabaquismo, pero también muchos, a lo mejor ya no se usa tanto, pero todavía seguimos viendo pacientes que cocinan con leña y estos pacientes que se exponen todo el tiempo al humo de leña o al humo de carbón, también es muy fácil que de repente puedan llegar a presentar EPOC. El hecho de que un paciente con asma se convierta en un paciente que tiene EPOC es más fácil a que un paciente que tiene EPOC puro se convierta en asma. Y hay una gran cantidad de pacientes que pueden tener como imbrincado estas dos enfermedades, porque a lo mejor tenían asma de pequeños y se convirtió en EPOC porque a lo mejor el paciente empezó a fumar o el paciente tuvo una exposición ambiental a algo que le provocó que esto se volviera más crónico. Pero digamos que están como las tres fases, ¿no? La parte de asma, la parte de EPOC y en medio estos fenotipos que se conocen como mixtos. Muy bien, Norma Escobar. Gracias por participar. Hola doctor, a mí me da asma solo una vez al año y me dura cerca de 22 días. ¿Cuándo es el cambio de clima? ¿Por qué será? Efectivamente, Norma, esto es muy común y básicamente lo que estamos viendo aquí, en tu caso, es que tienes un asma de origen alérgico. No sabemos probablemente que eres alérgica, pero dependiendo de la temporada del año, a lo mejor nos podemos dar una idea. A lo mejor tus síntomas se empeoran en primavera y lo que está pasando es que tu cuerpo está respondiendo de forma muy exagerada a pólenes que a lo mejor se están liberando en etapa de primavera. Muchos árboles, muchos pastos se liberan estos pólenes en esta temporada y entonces lo que sucede con la alergia es que el cuerpo responde de forma muy fuerte. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico piensa que esos pólenes pueden estar provocando daño y no considera que sea algo normal y entonces monta una respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria es la que puede producir datos tanto de rinitis como de asma, incluso a veces de dermatitis. Entonces, si lo presentas una vez al año, yo creo que sí, el origen de tu asma es más un origen alérgico y lo que valdría la pena a lo mejor en tu caso
conocer bien la historia clínica, ver cómo te ha ido con los medicamentos, pero probablemente hacer pruebas de alergia ayudaría para poder identificar cuáles son esos alergenos que te están provocando esta molestia, y a partir de ahí la identificación mediante pruebas de alergia nos permite dos cosas. La primera de ellas es tomar ciertas medidas de control ambiental. Si a lo mejor tú eres alérgica a, no sé, a los pastos, pues tratar de evitar el contacto directo con el pasto, o a lo mejor es alérgica a los árboles. No vas a talar todos los árboles que estén en tu colonia, porque aparte ya casi no tenemos árboles en el mundo, pero sí lo que puedes hacer es cerrar las ventanas para que no se metan esos pólenes durante la temporada de mucho viento. Pero no solamente nos sirve para tomar esas medidas de control ambiental, sino en ocasiones también algunos pacientes se pueden beneficiar de vacunas para alergia, que básicamente es desensibilizar al cuerpo, que está muy sensible a estos estímulos. María del Mar, muchas gracias María del Mar, me dice, si un niño se la pasa tosiendo muchas veces durante el día, eso podría ser señal de asma más adelante. Ya está siendo tratado con el alergólogo, pero aún así esta tos persiste, esta tos es seca. Sí, María del Mar, aquí lo que habría que hacer es ajustar las dosis de los medicamentos al punto de que se pueda controlar esa inflamación. Depende mucho de la edad de tu hijo, pero muchas veces se confunde, como bien mencionas. Hay pacientes en los cuales de repente se inflaman siendo muy pequeños, y muchos pediatras o muchos médicos generales de primer contacto al principio piensan que puede ser una cuestión viral o bacteriana, le pueden dar antibiótico, le pueden dar un jarabe para la tos y a lo mejor le puede ir muy bien al paciente. Sin embargo, si a pesar de que les están dando jarabes para la tos, de que les están dando antibióticos, no mejoran, y esto se presenta de forma muy continua y a cada rato está presentando más y más tos, entonces sí, esos son datos de que el paciente puede tener asma. Puede ser que a lo mejor tu hijo sea muy pequeño y todavía no pueda hacer una espirometría, porque las espirometrías, digamos que por definición, se pueden hacer a partir de los 6 años de edad, porque niños más pequeños a lo mejor no tienen la capacidad o la fuerza de poder hacer como esta prueba de forma muy, muy adecuada. Pero de todas formas, o sea, si a mí me llega un niño de 4 años y tiene todos los datos de que puede ser asma, hay que tratarlo como tal. Se considera como un asma de la infancia, un asma de lactante, que probablemente sí está relacionado con una cuestión de infecciones virales en edades más pequeñas, pero que de todas formas, si no lo controlamos de forma adecuada en ese momento, pues corre mucho más riesgo de que persista esta inflamación y de que se vuelva un asma de más difícil tratamiento cuando sea más grande. María del Mar nos comenta que el problema de humedad en casa podría ser un factor para desencadenar el asma, y sí, efectivamente en muchas ocasiones los alérgenos, digamos que las alergias que uno tiene son como muy individuales. Hay pacientes que tienen alergias a los pólenes, hay pacientes que tienen alergias a los ácaros del polvo, hay algunos pacientes que tienen alergias al epitelio del pelo de animales, y efectivamente hay algunos pacientes que pueden llegar a desarrollar alergias a los hongos que se presentan en la humedad. Entonces, parte de de beneficio de poder identificar mediante pruebas de alergia a qué eres alérgico o a qué es alérgico tu hijo, es poder ver si por ejemplo son hongos, pues vale la pena hacer como un control de la humedad en casa, a lo mejor permeabilizar, a lo mejor ver si no hay una fuga de agua que esté provocando que a lo mejor haya salitre, porque a lo mejor eso es lo que lo puede estar sensibilizando. Entonces, siempre el desarrollar pruebas de alergia en un paciente siempre tiene que ir de la mano con la historia clínica del paciente. Muchas veces a mí me contacta también gente que me dice, doctor, le hablo para hacer pruebas de alergia, ¿no? Pero yo ni siquiera conozco al paciente, lo cual es como muy complicado porque siempre tiene que ir como un resultado de una prueba, no es válido si no lo correlacionamos con la clínica que tiene ese paciente. Entonces siempre vale mucho la pena hacer una historia clínica completa, revisar bien al paciente. En ocasiones yo lo que hago la mayor parte de las veces es dejar un tratamiento durante algunas semanas para que se controle bien la inflamación, y entonces después ya se hacen las pruebas de alergia. Las pruebas de alergia en realidad no urge que se hagan, si no es como más bien necesario controlar la enfermedad, y las pruebas como tal no lo van a controlar, lo que lo van a controlar son los medicamentos. Entonces sí, la humedad en resumen puede ser una causa que en algunos pacientes puede llegar a provocar asma. Eli Rivera, muchas gracias por participar con nosotros. Eli dice que una adolescente con rinitis alérgica y con alergia a medicamentos puede vacunarse contra COVID.
Bueno, sí, esta es una pregunta también como muy interesante porque muchas veces durante las primeras fases de vacunación del COVID se habla mucho acerca de si el paciente era alérgico a determinadas sustancias, no se podía vacunar para COVID. Y hay que individualizar nuevamente cada caso. Eh, la mayor parte de los pacientes alérgicos se pueden vacunar sin ningún problema para COVID. Sin embargo, si un paciente ha llegado a desarrollar alguna anafilaxia, y con anafilaxia me refiero a una reacción grave con algún tipo de medicamento que a lo mejor provocó que el paciente fuera a urgencias, o porque no podía respirar, o porque le salieron muchísimas ronchas, y porque a lo mejor cayó en un tipo de colapso vascular. O sea, son enfermedades alérgicas graves las anafilaxias. Si el paciente tiene el antecedente de haber desarrollado alguna anafilaxia con algún medicamento, tal vez sí valga la pena que vayan con su alergólogo para poder valorar qué medicamento fue. Eh, los componentes con los cuales se desarrollan las vacunas para COVID contienen algo que se llama excipiente. De hecho, el excipiente está en muchos medicamentos, que básicamente es lo que se le agrega para poder ingresar al cuerpo. Y en el caso de las vacunas de COVID, hay algunas vacunas que tienen como excipiente una proteína que se llama polietilenglicol, que en algunos de los pacientes que han desarrollado anafilaxia a medicamentos puede ser esa la causa, y entonces es ahí donde sí valdría la pena tener cuidado. Sin embargo, yo les diría que esto pues no es nada común. Más o menos, o sea, yo creo que el 99% de la población se puede vacunar para COVID, y enfermedades como rinitis alérgica, asma, dermatitis atópica no contraindican la vacuna de COVID. Aquí más que nada es como estos pacientes que han llegado a tener anafilaxias y que sí vale la pena hacer como el abordaje, pero la gran mayoría no va a tener ningún problema. María del Mar nos comenta que dónde pueden localizarme. Bueno, yo estoy en mis redes sociales, se los vamos a dejar en los comentarios, pero estoy como Dr. Said Arablin, alergoinmuno. Yo estoy tanto en la ciudad de Aguascalientes, que es donde vivo, pero también doy consulta en Ciudad de México. Y bueno, un poco la idea es que de este foro, y para la cual le agradezco mucho a Salud 180, es el hecho de poder tener visibilidad de esta enfermedad. Si ustedes donde nos estén viendo, tenemos el Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia, el Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia que ve adultos, pero en general, con mucho gusto de donde nos estén viendo, podemos referirlos con algún especialista que esté certificado en este sentido. El asma se puede tratar por tanto médicos alergólogos como por médicos neumólogos. Son diferentes enfoques, pero en general la mayor parte de los pacientes pueden irle muy bien con este tipo de tratamientos que tengan de un abordaje o de otro. Y en los casos de asma grave, que son esos pacientes en los cuales les comentaba que a pesar de que están con dosis de los medicamentos inhalados de forma alta, no mejoran, ahí lo mejor es hacer un trabajo en equipo entre alergia, a lo mejor el neumólogo, para ver cuáles son las mejores opciones de tratamiento que hay. Ahí se necesita abordar todavía un poquito más al paciente, tomarle alguna serie de estudios que nos permitan identificar qué tipo de asma tiene ese paciente, porque ya hablando de asma grave, hay que tratar de identificar ya como más a detalle de qué tipo es esa asma para poder tratar. Pero afortunadamente, como les comentaba, también hay medicamentos ya más especializados que nos permiten controlar a estos pacientes que tienen asma grave. Entonces, con muchísimo gusto los podemos orientar para poderlos referir a algún tipo de especialista, o con muchísimo gusto, si es que yo los puedo apoyar, adelante. Igualmente tengo un canal de YouTube que se conoce igual como Alergoinmuno, así lo buscan, y también ahí todo lo que hemos estado platicando el día de hoy con respecto a qué es el asma, qué es la rinitis, qué es la alergia, también lo pueden encontrar a mucho detalle, así como también videos relacionados con alergia y COVID, si es que se pueden vacunar los pacientes o no, también ahí lo pueden encontrar. Yo, para ir cerrando un poco, pueden seguir preguntando, yo encantado de estar con ustedes, pero sí quiero dejarles en claro algunos puntos. Qué bueno que tengan el interés de poder como aprender sobre estos temas, porque es una enfermedad que, como ya mencionamos, es bastante común. 10% de la población la puede tener, y entonces la gran relevancia de poder identificarlo a tiempo, de poder tratarlo a tiempo, de tomar ciertas medidas que ya mencionábamos de prevención, nos va a permitir que estos pacientes tengan una vida totalmente normal.
Yo como alergólogo lo que les puedo decir es que la mayor parte de los pacientes se puede controlar, la mayor parte de los pacientes puede tener una vida completa, pueden hacer actividad física, pueden salir por su helado, pueden hacer siempre y cuando estén de la mano con un médico que les ayude a mantener este control. Hay que tratar de buscar a un especialista cuando las cosas no están yendo tan bien, cuando se presentan de forma recurrente los síntomas, tanto de rinitis como de asma. Y si el paciente no está mejorando, hay muchas opciones de tratamiento que les pueden ayudar. Así es que no duden, no tengan miedo del asma. El asma es una enfermedad que es común y que se puede tratar y se puede no curar, pero sí controlar muy bien. Y quitemos estos miedos, estos mitos y estos estigmas alrededor del paciente que tiene una enfermedad tan importante como es el asma. Y bueno, de esta forma, yendo a algún médico especialista, seguramente lo van a poder lograr. Controlen sus enfermedades alérgicas y van a ver que todos van a estar muy, muy bien. Hasta luego.